Muy buenas chicos, en el vídeo de hoy os voy a volver a explicar otra vez cómo se realiza un póster. En este caso va a ser este de aquí, de Stranger Things de la temporada 5. La verdad es que es un vídeo de nuevo bastante largo porque os explico todo el proceso desde el inicio hasta el final de cómo realizo este póster, pero que yo creo que es un vídeo bastante educativo y que os puede ayudar mucho a aprender a hacer pues este tipo de composiciones o algún truco que os voy a enseñar por el camino. Así que si os interesa este tipo de contenido, simplemente me lo tenéis que decir por la caja de los comentarios y seguiré haciendo este tipo de vídeos realizando pósters. Y si queréis que haga el vídeo de un póster en concreto que ya tenga en el canal o que queréis que traiga, simplemente volvérmelo a decir por los comentarios o incluso por Instagram. Hablando de Instagram, también me gustaría dejaros por aquí mi página para que podáis visitarla y que veáis ahí mis pósters y vídeos que publico semanalmente. Actualmente tengo unos 54.000 seguidores y espero que podamos seguir creciendo y haciendo una comunidad como la que estamos creando hasta el día de hoy. Así que ya sin más dilación vamos a pasar con el vídeo de creación de pósters porque ya es suficientemente largo el vídeo como para que esté yo aquí enrollándome en la presentación. Así que os dejo con el vídeo, vamos. Bueno, pues vamos a empezar ya con todo el vídeo de diseño de este póster. Para que podáis ver, este es el póster de referencia en el que nos vamos a fijar todo el rato y en el que pues igual iremos cogiendo algún detalle para hacer las cosas más rápido. Como os he dicho en la presentación, va a ser un vídeo pues bastante sintético, no voy a tenerme demasiado en cada parte porque es un póster que realmente me costó muchísimo tiempo realizar y que es bastante complicado de hacer, así que si me detuvieran todas las partes, pues realmente no daría tiempo a explicar todo. Así que algunas partes pues las haré en cámara rápida o las pasaré un poco más rápido, pero os explicaré cómo lo he hecho. Así que ya lo primero que vamos a hacer va a ser ir a archivo, a nuevo, y aquí es lo mismo de siempre. Tenemos aquí unos ajustes predeterminados y yo voy a coger estos de aquí, que son pues 42 centímetros, 59,4 de altura, resolución 300, color RGB y lo demás como está. Así que le damos a crear. Y ya tenemos aquí nuestra página en blanco. Una vez tengamos esta pantalla de aquí, lo primero que haremos será copiar el color de fondo. Para ello simplemente con la pipeta iremos a nuestro póster original, pulsaremos y ya tenemos el color copiado. Ahora con Alt más borrar, directamente podemos colorear todo el fondo. Una vez puesto el fondo, lo que vamos a hacer va a ser intentar copiar esta figura de aquí, la de los colores, donde se desarrollan todas las escenas. Para ello, pues yo tengo un archivo aquí que me he creado para simplificar un poco los métodos de explicación y tengo aquí ya pues toda la figura creada. Pero os voy a explicar cómo lo hice. Hacemos control A y control C y lo pegamos directamente en nuestro fondo. ¿Cómo se hace esto? Pues muy simple. Nos vamos a vista, a guías y a nueva composición de guía. Aquí lo que hice yo fue crearme una composición de guía en la que pues puse un número de filas, 3 en este caso, y moví estas dos líneas de aquí para hacer un poco más grande la figura de en medio y hacer más pequeñas las figuras de abajo. Pero lo que hice básicamente fue dividirme en 3 partes el póster. Una vez estaba dividido en 3 partes, lo seleccioné simplemente aquí, pues hasta la guía, cogí un color, lo pinté de naranja y luego lo que hice fue poner 2 elipses aquí para quitarme esta parte. Voy a hacer una forma simplificada de explicaros esto. Aquí imaginaros que tenemos esta figura de aquí. Pues directamente lo que haríamos sería poner una elipse. Esto más o menos a ojo sería ir probando. Le voy a cambiar el relleno para que podáis ver el fondo. Y lo que hice fue posicionarlo, pues por ejemplo aquí. Hice control J para duplicar la capa. Posicioné la otra en el otro lado. Esto por supuesto con guías. Y cuando ya tenemos esto, simplemente tenemos que seleccionar ambas capas, darle clic derecho y combinar formas. Una vez están combinadas, le damos a clic derecho otra vez y rasterizamos capa. Esto sirve para poder seleccionar las figuras. De la otra manera no podríamos haberlas seleccionado. Y ahora pues simplemente con la varita mágica seleccionamos una figura y la otra, quitamos esto, ya no nos sirve, y volvemos a la capa y borramos. Y ya tendríamos pues esta figura. En este caso pues es diferente aquí porque he utilizado otra forma de elipse, pero es básicamente el mismo concepto. Vale, ahora voy a eliminar estas dos capas y vamos a seguir con la explicación. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser delimitar pues este límite de aquí, obviamente, que es la línea roja que separa un color y otro, y para ello pues lo que vamos a hacer, primero vamos a quitar esto y vamos a abrir nuestros árboles. Esto es una imagen que yo me creé hace tiempo, pero que bueno, que es simplemente una silueta de árbol que podéis encontrar en internet muy fácilmente.
Le damos a control A y control C para copiar. Y aquí control V. Vale. Antes de todo esto voy a explicaros una cosa. Como vamos a trabajar en 3 escenarios diferentes, nos conviene separar cada una de las partes. Es decir, una parte roja, una parte azul y una parte amarilla. Estoy hablando de las capas. Lo que voy a hacer va a ser seleccionar esta parte roja y voy a hacer control J. Luego vuelvo a la capa principal, selecciono la capa amarilla y control J. Y luego vuelvo a la capa principal, la parte azul y control J. Control J es para duplicar capas. Entonces lo que hemos hecho aquí es, con cada selección que hemos escogido, como veis aquí en esta parte pequeña, hemos duplicado la parte de la capa principal. Entonces ahora tenemos todas las partes separadas. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para que ahora, cuando tengamos estos árboles, por ejemplo, lo podemos vincular a esta capa y solo se ve en esta capa de aquí. Vale, entonces pues simplemente voy a poner aquí unos árboles, voy a duplicar la capa de nuevo con control J, vamos a volver a anclar y ahora vamos a darle a esta herramienta de aquí, que es hacer un espejo vertical. Y simplemente arrastrando, pues podemos delimitar toda esta zona. Vale, antes de nada deciros que obviamente no me va a quedar un póster exactamente igual que este, pues porque cada vez que haces un póster te van a salir unos detalles diferentes, así que no os preocupéis si no queda exactamente igual. Luego vamos a poner el título. El título pues también es muy sencillo, simplemente abrir el archivo, yo me lo descargué de internet, el título, y pues normalmente se puede encontrar en PNG o se puede encontrar en JPG. Si se encuentra en JPG simplemente es eliminar el fondo y ya está. Y lo ponemos en el centro de la imagen. Aquí ya directamente Photoshop nos detecta el centro de la imagen. Y luego esta parte de aquí que pone Season 5 volumen 2, lo que he hecho básicamente es descargarme en internet una tipografía de Stranger Things. Así que ponemos aquí nuestro cuadro de texto, seleccionamos el color blanco, vamos a bajarle muchísimo la medida de la letra porque está muy grande y aquí ya veis que está seleccionado el título de Stranger Things. Así que control A para seleccionar todo el texto, borramos y ponemos Season 5. Lo ponemos un poquito más abajo y más pequeño. Y luego podemos duplicar capa, control J, nos la llevamos abajo y ponemos volumen 2. Y esto muchísimo más pequeño. También lo podemos hacer desde aquí. Vale. Esto, pues bueno, habría que ver aquí cómo lo he hecho de pequeño. Como veis, lo he hecho bastante más pequeño ambas cosas, así que voy a hacerlo un poquito más pequeño para que sea más parecido al original. Y ya está. Ahora vamos a pasar a poner el laboratorio. Para ello abrimos el archivo del laboratorio. Y os voy a explicar cómo se hace este tipo de imágenes. Ya os lo he explicado en otros vídeos de pósters, pero voy a explicar otra vez cómo se hace. Y a partir de este momento, pues todas las imágenes que son así, que he puesto con este tipo de efecto, me voy a saltar la explicación para no tener que repetirlo todo el rato y hacer el vídeo un poco más dinámico y más rápido. Vamos a seleccionar la parte que nos apetezca. En este caso, pues, por ejemplo, algo así. Nos volvemos a nuestro póster. Ampliamos la imagen. Y vamos a hacer una selección sujeto. Aquí Photoshop nos va a detectar que más o menos esta es la forma del laboratorio. Aquí ya se buguea y no sabe muy bien qué escoger, pero realmente no nos importa mucho porque lo que tenemos nosotros son unos árboles que nos tapan toda esa parte de ahí. Así que vamos a seleccionar más o menos rápido todo esto directamente con esta herramienta de aquí, lazo poligonal, y ahora hacemos Control, Shift y I y latina y borramos. Cuando ya tenemos esto, pues tenemos más o menos seleccionada la figura del laboratorio y ahora vamos a generar el efecto que os he dicho. Vale, muy importante, lo que vamos a hacer va a ser hacer la imagen en blanco y negro primero. Así que para ello vamos a seleccionar el color oscuro en este recuadro de aquí y luego el color claro en el otro. Es muy importante que el color oscuro esté por encima del claro. Así que vamos ahora a filtro, a galería de filtros y nos aparecerá esta imagen así. ¿Por qué? Pues porque tengo bordes rasgados, tampón y granulado seleccionado. Bordes rasgados se encuentra aquí en bosquejar,
tampón también se encuentra aquí en bosquejar. Y luego granulado creo que estaba en textura. Efectivamente, granulado. Así que aquí podéis copiar estos valores directamente. Estos nunca los cambio, los de bordes rasgados, nunca. Los de tampón sí que los voy cambiando dependiendo de si quiero más oscuridad o más claridad. Y los de granulado, pues si quiero más grano de la imagen, que cuanto más grano también es más oscuro, o pues menos grano, y entonces voy modificándolos. Pero más o menos, para que veáis estos valores, los podéis copiar directamente de aquí. Más o menos esta imagen ya está bastante equilibrada así que le voy a dar a OK. Y cuando ya lo tengamos en OK, pues directamente voy a vincular esto con nuestra parte de la escena. Así que lo vinculamos con Alt más clic. Y lo vamos a posicionar debajo de los árboles. ¿Para qué? Pues para que los árboles estén delante de la imagen. Ahora vamos a hacerla mucho más pequeña. Y realmente aquí yo hice un truco para que no se vieran estos árboles. ¿Cómo hice este truco? Pues básicamente es hacer tampón de clonar y copio un piso y pues lo copio aquí, intentando cuadrar muy bien para que la imagen siga recta. Aquí no tenéis que preocuparos mucho porque como hay unos árboles tapando delante, pues realmente no hay que ser muy meticuloso. Y no se nota mucho que estamos copiando una parte y la estamos pegando debajo. Vale. Así que ya veis que han desaparecido los árboles. Esto de aquí pues lo podemos borrar directamente. Y ya estaría más o menos. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser borrar el fondo. Para ello, varita mágica y seleccionamos en modo contiguo quitado. Esto lo que hace es seleccionar toda la parte del color que estamos cogiendo de toda la imagen. Y ahora con la pipeta de color seleccionamos el rojo y pintamos. Y como veis, pues ya está con el color de fondo. Perfecto. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer va a ser mover un poco este título para que se quede más aireado toda la composición. Y vamos a empezar a meter pues algún detallito. Para ello pues voy a ir directamente aquí, voy a quitar las texturas para poder seleccionar los elementos y voy a ir copiando los Demogorgons. Estas figuras directamente, algunas las cogí de internet o las pinté directamente de negro y simplemente las pego aquí y ya está. No voy a detenerme mucho en esto porque es Photoshop muy simple y prefiero explicaros cosas más avanzadas. Así que vamos a ir pegando todas las figuras. Y más o menos pues quedaría así. Ahora, cuando ya tenemos todas las figuras pegadas, vamos a intentar vincularlas a la imagen para ordenarnos más todo el espacio. Así que Alt, 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 Alt y Alt. Y ya están todas vinculadas. Vale. Ahora, cuando ya tenemos todo esto, pues también muy simple. Vamos a hacer la explosión esta que aparece aquí. Para ello, pues tenemos este archivo de aquí y este archivo de aquí. Este pues es una explosión que me descargué de internet y este pues es de una escena de Stranger Things que ocurre en esta temporada. Así que abrimos las dos y pues ya las tenemos abiertas. Así que vamos a seleccionar esta parte de aquí que es la que nos interesa que aparezca en la imagen. Control C y nos volvemos aquí a nuestro póster. Así que vamos a ampliar esto bastante. Por cierto, cuanto más ampliéis esto, mejor os va a salir el efecto del filtro que hemos aplicado en este edificio. Así que os recomiendo hacerlo bastante grande cada vez que lo vayáis a aplicar. Y ahora me voy a saltar esta parte porque es lo mismo que os he explicado antes. Una vez tengamos la imagen así, lo que he hecho simplemente ha sido seleccionar la parte blanca y con Control y más Shift he invertido la selección y la he borrado. Y entonces nos queda pues solo esta parte blanca. Ahora estos detalles de aquí los he borrado. Así. Un poco sin mucha precisión, pues porque lo vamos a meter ahí detrás del edificio y no importa mucho. Lo hacemos un poco más pequeño. Y ahora lo vamos a vincular a el edificio. Para ello directamente lo metemos en esta selección y lo ponemos debajo del propio edificio. Vale. Ahora vemos que esta parte de aquí, pues incluso la tenemos que subir un poco más pues, para que respire toda la composición, pero no pasa nada. Eso son detalles que vamos controlando a lo largo de toda la creación del póster.
Ahora, por ejemplo, también veo que esto de aquí está demasiado oscuro y aquí aparecen dos virutas separadas. Entonces lo que voy a hacer va a ser girar la imagen. Como es una explosión, realmente es circular y nos da igual en qué posición esté. Vale. Y cuando ya tengamos esto, vamos a intentar, pues, copiar este aro de aquí y hacer el mismo efecto. Para ello lo mismo. Seleccionamos toda la imagen, control C y control V. Y aquí, igual que he hecho antes, voy a aplicar el filtro. Una vez aplicado el filtro, va a ser exactamente lo mismo de antes. Vamos a seleccionar la parte negra, la vamos a borrar y ahora, como esta explosión está como vista desde arriba, si lo veis, estamos mirando como hacia arriba en la explosión y en esta vista estamos mirando como hacia abajo, lo que voy a hacer va a ser invertir verticalmente esta explosión. Y ahora pues tiene más sentido en el contexto. Vale. Sin embargo, tenemos pues esta subexplosión dentro de del área de expansión y la vamos a borrar un poco de cualquier manera para introducirla en la explosión nuestra. Y ahora pues directamente, perdón que he movido esto, la podemos meter aquí, hacerla más pequeña y pues más o menos es bastante parecido a lo que he hecho aquí. Vale, y ya estaría, es muy sencillo esto, la verdad. Incluso podríamos haberla hecho en la imagen más oscura para que no tuviera tanta parte blanca, pero bueno, es un ejemplo y yo creo que ha quedado bastante correcto. Vale, una vez tenemos todo esto, realmente lo que he hecho aquí ha sido ya empezar a meter detallitos. Todas estas ramas, que las meteré al final, y los rayos. Los rayos son muy sencillos de hacer también y os lo voy a explicar también más tarde, yo creo, al final de toda la composición. Así que cuando ya tenemos esto, vamos a pasar a la siguiente zona, que va a ser la amarilla. Para ello, vamos a empezar a abrir archivos. En primer lugar, voy a abrir el azotamiento, es este, que es la imagen principal de la parte de arriba, y con control A y control C voy a copiarla en la parte amarilla. Para ello, pues simplemente vamos a pulsar en capa 4 y vamos a hacer control V. Vale. Ahora no se ve porque está esta parte delante y la tapa, pero está aquí realmente. Así que vamos a hacerla mucho más grande, como os he dicho, para la galería de filtros es lo que nos interesa. Y la vamos a vincular a esta parte de aquí. Vale. Ahora, de nuevo, aplico el filtro. Como esta es una imagen muy oscura, lo que he tenido que hacer ha sido pues poner el modo del filtro en muchísimo más claro que antes. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ponerlo así pequeñito para que quepa en nuestra composición. Vale, perfecto. Lo centro y ahora, ¿cómo he generado este efecto de aquí? El efecto de que esté sobre el fondo naranja y que no se vea pues toda esta masa de partes negras y puntos negros. Pues muy sencillo. Lo que he hecho ha sido de manera un poco cutre, por así decirlo, empezar a borrar pues toda la parte que no me interesa. Pero antes de nada, lo que he hecho es seleccionar la parte blanca y pintarla de este color. Vale, una vez tenemos esto, vamos a empezar a borrar. Aquí, como veis, pues parece como que el tentáculo hace así y baja, pero no me interesaba porque esta parte la quería poner con más cosas, así que lo que hice fue ponerlo hacia arriba, como si fuera una especie de araña. Entonces, simplemente vamos a empezar a borrar. Y más o menos pues ya estaría la figura recortada. Ahora, lo malo que se nos han quedado como esta especie de bordes tan definidos. Para ello pues podemos hacer muchos trucos realmente. Yo tengo una goma de borrar que es así como un poco rasgada y me permite ir borrando pues detallitos así. Esto es un proceso un poco tedioso y que pues tampoco es muy divertido, pero que es esencial para pues no hacer unos bordes tan definidos. La cosa sería ir pasando por aquí con todo esto e ir borrando pues los bordes. También hay otra manera que es directamente clonar aquí y llevárselo a otros lados. Pero esta no me gusta tanto porque es más tediosa y, y bueno, para algunas partes puede servir, pero para otras no, como aquí cuando se gira.
Entonces habría que encontrar pues espacios que tuvieran el tentáculo más definido. Así que pues voy a ir un poco control Z y voy a dejarlo así, que realmente es una prueba y es para que podáis ver un poco cómo se realiza el póster. Así que vamos a rellenar un poco esto, eso sí, así, sin prestar mucha atención. Y más o menos pues ya está. Aquí realmente en el póster original tenemos toda la pata más definida, pero no pasa nada, eso es que simplemente lo hice más oscuro en este caso y ya está. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser definir todo este suelo sobre el que se apoya el monstruo este. Así que primero vamos a abrir el archivo que utilicé, que fue este de aquí. Una vez tengamos esta figura, vamos a clicar aquí con clic derecho y vamos a hacer herramienta lazo magnético. Y simplemente pasando por aquí encima, vas a seleccionar toda la silueta de las montañas. Una vez seleccionada, hacemos control C y volvemos aquí y hacemos control V. Vale, es muy importante que esto esté por encima de esto. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a poner aquí arriba y vamos a hacer pues casi como si fuera un suelo, aunque realmente eran unas montañas. Ahora, sin embargo, está bastante claro. Así que para aplicar el efecto de filtro galería de filtros seguramente no se nos vea bien definido. Para definirlo vamos a coger la herramienta subexponer y vamos a empezar a hacer más oscura toda esta parte. Así. Y ahora pues simplemente como queremos que sea una silueta con un poquito de textura, vamos a hacer otra vez lo de filtro galería de filtros con los colores adecuados. Perfecto. Ahora una vez hecho esto, todas las partes blancas que nos han quedado o las pintamos de este naranja o directamente las podemos quitar. Y ya tenemos pues el suelo definido. Muy bien. Ahora vamos a poner estos pinchos de aquí. Los pinchos que son como de la boca de la figura que aparece en esta parte de la temporada. Vamos a eliminar esta parte de aquí y vamos a abrir nuestros pinchos. Aquí lo mismo, seleccionamos, copiamos y hacemos el efecto. Lo dicho, una vez ya ha estado toda la imagen aquí recortada y todo, la posicionamos vinculada a esto y volvemos a aplicar el filtro de antes. En este caso nos interesa con un poquito más de textura, así que lo he dejado un poco más luminoso. Y ahora pues simplemente cambiamos el color de este blanco de aquí. Perfecto. Ahora le damos a este póster de aquí e intentamos fijarnos un poco en lo que ha pasado. Vale, lo que he hecho ha sido básicamente duplicar estos pinchos varias veces, cambiarlos de dirección un poco y empezar a superponer elementos. Así que vamos a intentar hacer un poco lo mismo. También observo que aquí he colocado los pinchos por detrás de la silueta, así que vamos a cambiar el orden de esto. De aquí a aquí. Muy sencillo. No sé si está por detrás también de las patas, es posible que sí, pero bueno, como esta composición es un poco diferente, de momento las podemos poner, pero no es muy importante. Vamos a hacerlo bastante más pequeño y vamos a empezar a duplicar. Control J, aquí parece que se nos ha liado todo, pero es porque se nos ha desvinculado aquí, no pasa nada. Y le cambiamos el sentido con esta parte de aquí. Muy bien. Lo malo es que tenemos este pincho aquí cortado, entonces nuestro objetivo es todo el rato taparlo. Así que volvemos a duplicar aquí y vamos a hacer, pues, yo que sé, por ejemplo, podemos poner el pincho saliendo más, saliendo menos, aquí borrar. Estas son composiciones que realmente, pues, cada uno elige un poco su estilo. Simplemente yo os pongo los medios para que aprendáis a hacerlo. Aquí pues por ejemplo lo puedo poner así y esto mucho más pequeño. Así, por ejemplo. Y luego aquí podemos duplicar otra vez, vinculamos y lo hacemos muchísimo más pequeño y que salga por aquí un pincho, por ejemplo. No sé, esto es bastante aleatorio. Aquí igual me ha quedado más ordenado, estaba más oscuro, igual ha quedado mejor aquí, pero no pasa nada, es un ejemplo. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser poner estos elementos de aquí que tapan la imagen y que decoran un poco pues todo el conjunto. El primero de todos que vamos a poner va a ser el más difícil, que es esta especie de araña
que, bueno, es bastante representativa de esta temporada. Para ello, ¿cómo lo he hecho? Pues selecciono toda la parte que me interesa, la copio y la pego aquí en nuestro póster. Esta parte es un poco complicada porque primero voy a pegarlo aquí encima de todo y os voy a explicar por qué. Como tiene tanta parte oscura de fondo, toda esta parte negra, Photoshop no nos lo puede detectar bien al hacer la selección sujeto. Os voy a hacer la demostración. Vale, nos coge toda esta silueta de aquí, pero toda esta parte ya no la identifica. Así que lo que hay que hacer aquí es un proceso bastante tedioso, que es pasar por todos los tentáculos estos y eliminar el fondo. Dos horas después, cuando ya tengas toda la figura seleccionada, hacemos Control, Shift y I, invertimos la selección y le damos a borrar. Y ahora ya tenemos pues todo nuestro monstruito aquí preparado. Ahora con esto vamos a seleccionar otra vez los colores y vamos a aplicar el filtro que siempre aplicamos. Ahora que ya está aplicado, volvemos aquí abajo y lo situamos en cualquier parte de nuestra composición. Vamos a hacerlo más pequeño. Y yo creo que en este caso lo ponía como por aquí, me parece. Lo voy a hacer un poco más grande. Creo que lo voy a poner encima de los colmillos y puede que incluso encima de esto. No lo sé. Sí, lo voy a poner así mejor. Y lo que voy a hacer va a ser pintar todo lo blanco de este naranja de aquí. Perfecto. En este caso, pues creo que tengo estas montañas más extendidas y es que, claro, esta imagen está demasiado grande aquí, pero bueno, es que realmente no importa mucho porque cada composición pues puede cambiar bastante. Creo que voy a hacer esto un poco más grande, esto lo voy a empequeñecer. Luego esta parte de aquí que se nos queda como blanca, podemos pintarla un poco de negro por aquí y ya está. Más o menos para que dé la sensación de continuidad. Aquí lo mismo, se puede pintar de negro imitando un poco las montañas, pero como vamos a poner esta roca de aquí, directamente pues nos lo va a tapar. Directamente la voy a copiar para no complicarme mucho porque como todo el rato es el mismo proceso, lo pego y ya está. Lo pongo aquí y lo vinculo a la imagen. Fin del cuento. Perfecto. Y ahora nos queda poner esta especie como de rocas flotantes que es otra vez lo mismo que estoy explicando todo el rato. Realmente todo este proceso es muy sencillo, es lo que os digo siempre, es tener una idea clara de composición en la cabeza, en este caso pues esta composición de aquí, e ir pegando todo el rato elementos, detallitos que puedan quedar bien con la trama de lo que estamos intentando contar y que sigan todo el rato el mismo concepto visual. En este caso pues lo que he hecho directamente es copiar este filtro todo el rato en todas las imágenes. Entonces el conjunto de todo el póster queda bastante en armonía. Y aquí lo que voy a hacer es copiar esta piedra y directamente pegarla en nuestra composición todo el rato. Así que directamente control V y empezamos a poner piedras por aquí. A esta le quitamos una parte. Perfecto, cuando ya tengamos todo esto vamos a poner la última parte de todas, que es esta parte de abajo, que es la que corresponde al mundo real en Stranger Things, al mundo del día a día. Así que vamos a cerrar esto de aquí y vamos a ver qué tenemos en esta composición. En primer lugar, he vuelto a copiar estos árboles aquí abajo, pues porque este mundo es como una réplica de lo que hay abajo. Entonces, pues directamente he copiado los árboles. Para ello vamos aquí, control C, y seleccionamos nuestra parte azul y empezamos a pegar encima de ella. Vinculamos lo primero de todo con Alt más clic y hacemos el modo espejo. Una vez hecho el modo espejo, vamos así y ya tenemos pues un espejo de literalmente lo que teníamos arriba. Vale. Ahora, ¿qué más cosas tenemos aquí? Pues una composición de distintos edificios que he ido pegando y los he ido colocando aquí. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser directamente, vamos a seleccionar todos estos archivos de edificios y vamos a empezar a hacer lo mismo que hemos hecho todo el rato. Así que abrimos el colegio, seleccionamos la figura con selección sujeto y empezamos a aplicar el filtro que aplicamos todo el rato. Voy a hacer un corte y voy a meter todos los edificios.
Vale, y ahora cuando ya tengamos los dos edificios metidos, simplemente los vamos a girar y los vamos a poner en nuestra composición. Para girarlo y que quede recto tiene que estar en 180 grados. Vale, se vincula aquí, detrás de los árboles, evidentemente, para que los tape un poco. Y ya está. Un truco también para poder girarlo sin hacerlo de 180, le damos aquí la vuelta a esto. Ahora estaría en el modo espejo y se le iría mal, pero si le damos aquí al modo espejo, otra vez, pero el horizontal, se nos pone ya bien. Así que un truquito para que no tengáis que hacer lo de los 180 grados, que es un poco pues pesado de hacer. Perfecto. Y ahora cuando ya tengamos esto, pues hay que hacer exactamente lo mismo, pero con estas figuras de aquí. Así que directamente lo que vamos a hacer es abrir nuestro archivo de los personajes de Stranger Things y vamos a hacer lo mismo. Aquí hay un detalle que es que 11 realmente, o sea, todos estos personajes son de la temporada 4, pero 11 se ve claramente que es de la temporada 4 porque tiene el pelo rapado y la ropa del hospital. Así que lo que he hecho es simplemente superponer otra figura de 11 sobre esto. Pero bueno, como ya hemos hecho esto todo el rato, lo que voy a hacer va a ser enseñaros que pues hago selección sujeto. Aquí se me van a seleccionar un poco regular, así que voy a tener que ir puliendo todas estas curvas que me han quedado sin seleccionar. Y luego, de nuevo, filtro, galería de filtros y los filtros de siempre, más superponer la figura de 11 encima de esto. Así que voy a pegar un corte y os lo voy a enseñar ya puesto sobre nuestro fichero original. Ahora ya, una vez pegado nuestros personajes aquí, lo que vamos a hacer va a ser empezar a poner algún detallito más, como aquí que hemos puesto unos árboles sobre esta parte de aquí para hacer un poco de mejor composición de todo. Y una vez hecho esto, vamos a empezar ya con los detalles, que es lo que yo creo que hace más especial el póster. Aquí, como veis, pues tenemos hecho toda la composición general, igual que estaba aquí, pero aquí están metidos pues todos los detallitos que hacen que el póster sea un poquito más especial. Vamos a empezar primero con los rayos. Volvemos aquí a nuestro archivo, vamos a cerrar lo de antes y os voy a explicar un poco cómo se hacen estos rayos. Es muy sencillo realmente y es coger el color blanco de aquí y hay un pincel de rayos que te permite poner estos rayos por todas partes. Estos pinceles se buscan súper fácil en internet. Buscáis pincel rayo Photoshop y os saldrá para descargar. Y luego lo metéis muy sencillo aquí en importar pinceles. De todas formas, antes de importar el pincel tenéis que extraer el archivo porque vendrá comprimido seguramente y lo tendréis que extraer y luego ya lo podréis importar directamente aquí. Es muy sencillo. Una vez dicho esto, vamos a empezar con los rayos. Primero, volvemos aquí, sobre nuestra superficie amarilla. Creamos una capa justo encima de esta porque tiene que ser la capa de más al fondo del todo y empezamos a hacer rayos según nos parezca. Podemos ir cambiando de archivo de rayos. Yo tengo aquí muchísimos, hay infinitos rayos y se pueden ir pues haciendo más pequeños, más grandes, como veáis. Aquí tenemos un problema, que es que antes hemos dibujado todo esto, hemos recortado las partes que no nos interesaban, pero se han quedado muchas partes aquí amarillas, que ahora os voy a mostrar. ¿Veis? Todo esto forma parte de la figura de este Demogorgon, entonces todo lo que hay detrás de esto no se ve. Para ello lo que vamos a hacer va a ser intentar, y digo intentar porque es un poco difícil, que solo se pueda borrar la parte esta amarilla. Así que voy a ir con cuidadito para no atravesar otras partes. Muy bien. Aquí. Y así se nos aparece el rayo por detrás de esta figura. Muy bien. Perfecto. Y como veis ha quedado bastante bien. Y ahora pues simplemente es ir metiendo rayos como nos parezca. Una vez lo hemos hecho ya con esta parte de aquí, lo vamos a hacer con la parte de Stranger Things aquí en medio, la parte roja. Vale, y una vez terminada la parte roja, vamos con la parte azul. Evidentemente en esta parte los rayos caerán de abajo a arriba, así que tenemos que girar esto exactamente a la posición contraria. Perfecto. Una vez puesto todos los rayos, vamos a empezar con los tentáculos estos, que es una de las partes más tediosas, la verdad, porque hay que poner tentáculos por todas partes y es un poco, pues, pesado de hacer.
Primero voy a poner estos de aquí de los laterales. ¿Cómo he hecho esto? Pues básicamente me descargué en internet una figura que era esta de aquí, un PNG como de ramas enrolladas. Lo copié todo, como es un PNG lo puedo copiar todo sin ningún problema. Volvemos aquí y sobre este fondo, que es muy importante que esté detrás de todo esto, es decir, tiene que aparecer una capa por aquí detrás, vamos a empezar a pegar pues nuestras ramas, que vamos a ampliar, y vamos a volver a hacer el efecto de antes, el efecto de galería de filtros. Así que de esta manera nos saldrá como una silueta negra. También podéis hacerlo de otra manera, que es seleccionar todo esto con una tolerancia de 255, lo seleccionamos y lo pintamos de negro. Y es básicamente lo mismo. Así que voy a hacer esto directamente para que lo veáis y vamos a empezar a pegar por aquí ramas. Es importante que la dirección de las ramas tenga sentido con la composición del póster. O sea que en algún momento habrá que girarlo para que podamos encontrar pues una composición de ramas adecuadas para cada lugar. Pues por ejemplo esta yo creo que puede funcionar para aquí. Vale. Ahora volvemos a duplicar la capa y hacemos lo mismo con este lado. Intentamos que no se repitan las zonas. Por ejemplo, esto igual puede funcionar así, más o menos. Luego borraremos o haremos algún ajuste. Y la última, otra vez control J. Y aquí, pues mira, por ejemplo, vamos a hacer modo espejo y vamos a poner esto por aquí mismo, por ejemplo. Perfecto. Vale. Sin embargo, aquí podéis comprobar que en nuestro póster tenemos una serie de ramas que parece como que salen y entran de todo el conjunto y que pues queda como un efecto de enredadera real. ¿Y esto cómo lo he hecho? Pues realmente es muy sencillo. Cogemos una de estas capas de aquí, la copiamos y ahora sí la situamos encima de todo lo demás. Una vez está situada encima de todo lo demás, vamos a empezar a seleccionar pues ramitas de aquí. Por ejemplo, esta de aquí la vamos a copiar con control J. Esto lo ocultamos un momento y aquí, pues por ejemplo, lo podemos girar y hacemos este efecto como de que sale. ¿Cómo se hace este efecto? Pues bajamos la opacidad y quitamos la parte que no nos interesa, que es por ejemplo esta de aquí. La volvemos a poner alta y así parece como que sale desde atrás. Espero que lo hayáis entendido porque realmente es muy fácil y pues son efectos que igual la gente no aplica tan a menudo y pueden quedar muy bien para nuestros pósters. Y con esto pues lo mismo, con un montón de ramas, aquí pues directamente voy a copiar esta de aquí y la voy a pegar aquí. Y así con todo el resto. La vamos adecuando a todo el contexto, vamos pegando una serie de ramas en todas las direcciones. Aquí pues igual puedo coger esta de aquí, que tiene buena pinta. La cojo así, hago control J, desactivo esta capa y ahora lo mismo que he hecho antes, pues lo puedo hacer con esto de aquí. Lo llevo por aquí. Esta espera que no está muy bien ajustada. Así más o menos está bien. Y esto lo mismo. Vuelvo a bajar la opacidad. Borro este borde de aquí. Y ahora, aunque parezca que esto está mal, pues podemos hacer una cosa que queda muy bien, que es continuar entre una rama y otra. Vamos a hacer algo tipo así. Y así, y ahora borramos por aquí. Por ejemplo. Y esto que nos ha quedado un poco más irregular, lo corregimos. Y básicamente es eso, es ir poniendo ramas por todas partes. Pues por aquí poner más ramas de estas. Control C, la copiamos aquí, control V, pero encima de todo.
Y básicamente eso, ir jugando con las ramas, poniéndolas por todas partes y generar ese efecto como de que las enredaderas están invadiendo todo el conjunto. Luego también es importante que aquí, para que no parezca como que salen de atrás, sino que hay una especie de continuidad, como hay en este caso, empezar a pintar un poquito de negro todas estas partes. Que no sean solo unas ramas, sino un conjunto un poco más negro. Un conjunto más unificado, por así decirlo. Así que pintamos todas estas partes. Otra cosa que quería comentar. ¿Veis esta línea que se aprecia muy poco, pero se ve como una distinción entre esto y esto, cuando realmente es todo negro, negro y no se tendría que ver? También pasa esto aquí, con esta línea y con esta. Esto es porque a veces cuando vinculamos las imágenes, como estamos haciendo aquí todo el rato, con otras figuras que tienen un color de fondo, hay como ese vacío legal entre los dos límites y Photoshop no lo detecta bien. Para solucionarlo, nos vamos aquí arriba, creamos una capa y pintamos de negro pues todas esas imperfecciones. Esto es básicamente pues todo el concepto del póster. Ahora lo que hay que hacer es seguir poniendo más detallitos, más ramas, lo que sea. Aquí pues pego esta, pego la otra, tal, hago que salgan por aquí unas, que salgan otras. Y luego los detalles de este fondo, que os lo voy a explicar ahora mismo. Pero antes de eso voy a copiar directamente esto porque es lo mismo de antes, son las letras que había puesto. Y las voy a pegar aquí, encima de todo esto, para que no se me desbarajuste. Esto lo copio por aquí. Y ahora copio también por aquí lo otro. Perfecto. Incluso lo voy a subir un poquito porque está demasiado apretado contra el fondo. Vale, ya de las últimas cosas que vamos a hacer va a ser empezar a poner pues todas estas piedrecitas, el coche y demás. El coche es lo mismo que hemos hecho todo el rato realmente. Es lo mismo de siempre de seleccionar la figura, hacer filtro y ya está. Así que voy a cortar esta parte y os voy a poner un detalle del coche que sí que no he enseñado. Una vez lo tenemos puesto aquí ya, lo que voy a hacer es generar el efecto de luces. Este efecto que hay aquí de estos faros delanteros y el faro trasero. Realmente también es muy sencillo. Lo que hay que hacer es seleccionar un área que a ti te apetezca. Y esto luego se puede modificar un poco, como vosotros veáis. Y ahora, con esta herramienta, que es la herramienta de degradado, lo que vamos a hacer es, con este color de aquí, color blanco, que es un color pues, de luz, realmente lo podríamos haber hecho amarillo o como fuera, hacemos degradado, pero este degradado de aquí, el que es solo blanco, porque los demás son blanco y negro. Y ahora simplemente disponemos esta dirección y empezamos a generar pues este degradado. Muy sencillo, simplemente vamos poniendo por aquí esto y se nos va generando. Veis que esto queda así un poco mal, pero luego lo vamos a pulir. Aquí podemos hacer lo mismo, realmente estaría bien separarlo en dos capas distintas, una primero esto y luego la otra, para que una no afecte a la otra, pero bueno, da un poquito igual, la verdad, ahora mismo. Y cuando ya tengamos esto así, lo que vamos a hacer es ir a filtro, a desenfocar, desenfoque gaussiano, y aquí vamos a poner un valor pues más reducido. No sé, pues por ejemplo esto. Y ahora simplemente bajamos bastante la opacidad al valor que vosotros veáis. Y ya veis que se nos genera pues esta especie de efecto de faros. Lo mismo realmente serviría para el rojo, pero os voy a enseñar otra manera de hacerlo, que es directamente pintando. Podéis hacerlo de varias maneras. Para empezar, podéis pintar un círculo así o podéis pintar una silueta así más creíble, lo que sea. Una vez tengamos esto, vamos a hacer filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, lo mismo de antes, ponemos un valor, pues no sé, algo así, no es realmente muy importante. Y ahora vamos a seleccionar el coche. ¿Para qué? Para borrar todo este halo rojo que nos ha quedado que está sobre el coche, cuando realmente tendría que estar detrás. Una vez tengamos esto, volviendo a nuestra capa roja, si borramos nos va a quedar como esta especie de borde blanco, que es bastante poco creíble. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser una selección, modificar y contraer. ¿Para qué? Para que este borde esté pues menos blanco y se coma parte del coche, por así decirlo. Así que vamos a hacer una selección como de 4 píxeles y ahora ya solo con esto
nos quedaría bastante mejor. Sin embargo, hay otros métodos que también pueden servir, que es hacer selección, modificar y desvanecer, y de esta manera el borde no estará tan definido. Hacemos un desvanecimiento bastante moderado de 2 píxeles, por ejemplo, y ahora, como veis, el corte no es tan directo, sino que hay como una especie de degradado en ese límite de ahí. No os paséis mucho porque entonces vuelve a aparecer la franja esa blanca, pero más o menos cumple bastante con el efecto que queríamos generar. Y ahora bajaré la opacidad bastante porque queda demasiado exagerado. Y entonces pues así nos queda un efecto rojo bastante interesante. Luego incluso también si veis que no se ha quedado como os gustaría, podéis bajar la dureza de la goma haciendo clic derecho con la goma seleccionada y borrando un poco por aquí. Y así se puede corregir la forma. Y ya estaría más o menos bastante parecido a este de aquí, pero utilizando otro método. Vale, una vez tengamos esto, ya lo último que nos queda es las piedras. Para ello abrimos las piedras y hacemos lo mismo de antes. Y ahora ya, como veis, nos ha quedado pues con este efecto que estamos aplicando todo el rato. Así sería el antes y así el después. Perfecto. Y una vez hecho esto, ya solo faltan dos cositas, que son estas texturas de aquí que he generado y esta especie de sombra que genera el efecto de que hay algo detrás, o sea, de que esto es un agujero de gusano que está sobre este fondo. Es para crear una especie de sensación falsa de profundidad. Así que para ello es súper sencillo. Cogemos esta capa que teníamos antes, seleccionamos esto de aquí, le damos a Control Shift más I para invertir. Realmente también podríamos haber seleccionado directamente pues todo este color. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser irnos aquí atrás y darle a selección, modificar, expandir, y aquí vamos a expandir bastante, pues por ejemplo 60 píxeles. Vale, una vez están expandidos, lo que vamos a hacer va a ser pintarlo de negro y ahora hacer filtro y desenfoque gaussiano otra vez. Perfecto, aquí ponemos un valor bastante elevado, como este por ejemplo, y para que nos quede como más notable este efecto, porque aquí por ejemplo se ve mucho más, podemos simplemente empezar a duplicar capa. Duplicamos varias veces y cuantas más veces dupliquemos, más se verá. Aquí igual se ve incluso demasiado, pero podemos bajarle la opacidad y ya está. Ya se genera ese efecto de sombra por encima de esto. Y ya por último, os voy a enseñar a poner esa textura de ahí, que realmente se puede hacer de muchas maneras, pero yo lo he hecho esta vez con un pincel que tiene esta textura. Concretamente es este pincel de aquí, Concept Art Brush Pack by Soldanator, no sé qué. Esto si lo buscáis seguramente os saldrá así ya directamente para descargar, pero también podéis generar vosotros estas texturas que son muy fáciles. Y lo que hago aquí pues básicamente es ampliar un poco esta textura, cambiarle la dirección y empezar a pintar pues por todas partes con esta textura. Vamos un poco cambiando direcciones para que no sea todo el rato igual. Luego aquí por los dos lados lo hacemos. Y luego pues lo mismo con el otro pincel que tengo. Intento pues generar un poco de variedad. Y cuando ya tengamos toda esta textura metida, podemos incluso meter algunas subtexturas, como son estos puntitos de aquí, que se pueden hacer de muchas maneras. Se puede hacer directamente puntos negros que se pintan sobre el fondo con un pincel completamente normal. Puntos de distintos tamaños y generan como esa textura de esporas que hay en Stranger Things. O también con pinceles que ya existen, que es el mismo pincel que he utilizado antes para quitarle la silueta a esto. Lo voy a buscar por aquí. Este, por ejemplo, de aquí, pues vamos generando aquí una especie de suciedad, por así decirlo. Y por la parte del mundo del revés también. Y ahora sí que sí, el último paso de todos va a ser colocar las texturas que hemos colocado en este póster, que son esta, esta y esta. Esta de aquí que suelo colocar no la puse porque en este caso tenía demasiado granulado y no me apetecía nada ponerla porque no me parecía que quedase bien con el conjunto. Sin embargo, estas otras tres sí que quedan bien. Así que las voy a copiar. Por cierto, las dejaré abajo en la descripción en un enlace para que las podáis descargar.
y las ponemos encima de todo. Esto es muy importante. Hay que ponerlas encima de todo porque si no nos aprietan las texturas. Así que lo copiamos, lo centramos y una vez está centrado os voy a enseñar un poco los valores que tienen cada uno. Aquí está en un 10% y en superponer. Si fuera otro efecto, pues ya veis que cambia. Es muy importante el modo de fusión que pongáis para lo que queráis expresar. Y la opacidad también es muy importante. Cuanto más opacidad tiene, más se nota el efecto y no es tan recomendado. Luego esta capa que la añado siempre, que es para añadir como una especie de efecto vintage, por así decirlo. Es una capa que simplemente es beige. Está en el modo de fusión de normal. Y como veis es una capa completamente beige. Y la última que es una dúplica de esto. Veis que aquí pone layer 16 copia y aquí pues lo mismo. Y aquí está metida con otro modo y con otra opacidad. Veis que aquí era superponer, pues aquí es sobreexponer, porque así le añade pues un efecto diferente que me gustaba mucho cómo quedaba. Y la opacidad al 24%, también lo mismo, se puede subir mucho la opacidad, incluso da más efecto vintage, igual en este caso pues es recomendado subirla, pero yo la tenía al 24%, también igual, mira, la voy a dejar así, al 58% para que podáis notarla un poco más y ya está. Y este es el póster, realmente pues nos ha salido bastante parecido a este de aquí. Este igual tiene más detalle de ramas y tal, pero es básicamente el concepto para que lo podáis entender y lo podáis replicar si os apetece. Y pues ya estaría el póster de hoy. Bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. La verdad es que ha sido bastante extenso, pero yo creo que hemos tocado muchas partes que han sido de gran utilidad para el aprendizaje en la realización de pósters. Si os ha gustado, simplemente dejádmelo por la caja de comentarios, que os lo agradecería mucho. Dejad un buen like, que la verdad es que también se aprecia mucho. Y recordad de nuevo que me podéis seguir en mi página de Instagram, que os la dejo por aquí abajo, en la que actualmente tengo ya casi 55.000 seguidores, y que creo que os puede ser de gran ayuda tanto como para inspiración como para aprender nuevas cosas, ya que subo vídeos y pósters semanalmente y ahí podéis ver todo mi proceso creativo. Así que de nuevo, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que le deis muchísimo apoyo y nos vemos en la próxima. Adiós.